Bueno, siempre digo bueno antes de empezar, si soy yo. Vamos a ver el concepto de aceleración en física. Necesitamos conocer bien el concepto de aceleración porque dos magnitudes físicas con las cuales vamos a trabajar bastante en el curso son la masa y el peso. Y hay una diferencia entre masa y peso que ya la vimos. Pero también hay una expresión matemática que vincula la masa y el peso, que es peso igual a masa por gravedad. Y la gravedad, G, es una magnitud física y es una aceleración. Vamos a tomar la aceleración de la gravedad como de valor 10 metros sobre segundo al cuadrado. La forma más sencilla de ver o de entender el concepto de aceleración es escribir distinto esto y poner G igual 10 metros sobre segundo sobre segundo. Es exactamente la misma expresión matemática que arriba. ¿Bien? Lo único que me lleve un segundo para arriba al numerador y un segundo lo dejé abajo. Me lo llevo en el denominador del numerador. Bueno, ahí está. Y ahora sí va más fácil entender qué significa aceleración. Y está muy clarito acá, si miramos lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. Una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado significa que cada segundo que transcurre, ese cuerpo cambia su velocidad en 10 metros por segundo. Que ese es justamente el concepto de aceleración. ¿Cuánto cambia la velocidad y en cuánto tiempo cambió esa velocidad? O sea que un cuerpo que viene a 3 metros por segundo de velocidad, cuando pasa un segundo, ¿a qué velocidad va a estar? Si la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. 30. Va a 3 metros sobre segundo de velocidad. Pasa un segundo y la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Cuando transcurra un segundo va a ir a 13 metros sobre segundo. Que lo dice acá. Que por cada segundo que transcurre, la velocidad cambia en 10 metros sobre segundo. Entonces, iba a 3, ahora va a ir a 13. Y después a 23, 10 más. ¿Está bien? Esa es la idea. Ese es el concepto de aceleración. Aceleración constante. Ustedes lo vieron en física el año pasado como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vieron, movimiento rectilíneo uniforme, un cuerpo que se mueve en línea recta y la aceleración es cero, la velocidad es constante, el movimiento rectilíneo uniforme. Y vieron el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un cuerpo que se mueve en línea recta, donde lo que es constante no es la velocidad, sino la aceleración. Como es el caso de este cuerpo que acabamos de describir su movimiento acá. Cada segundo que pasa, su velocidad se incrementa en 10 metros por segundo. Porque la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado y es constante. Por eso dice uniformemente variado. Lo que es constante es la aceleración. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio sencillo para que comprendamos bien qué es lo que ocurre cuando dejamos caer un cuerpo de una altura determinada. Tenemos ahí el cuerpo, cuya velocidad inicial, si la estamos sujetando para que no se mueva todavía, cuando el tiempo es de 0 segundos porque no empezó el movimiento, ¿cuál es la velocidad? No se está moviendo. ¿Está bien? Ahora bien, si ese cuerpo
lo dejamos caer libremente y transcurre un segundo. ¿Qué velocidad tiene ahora? Si la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, eso significa que cada segundo que transcurre, su velocidad se incrementa en 10 metros por segundo. Cuando transcurrió un segundo, ¿qué velocidad tiene el cuerpo? Muy bien, 10 metros sobre segundo. Y cuando transcurre un segundo más, o sea, los 2 segundos del movimiento, de iniciado el movimiento, va a 20 metros por segundo. Es decir, cada segundo que transcurre, un segundo, acá otro segundo más, cada segundo que transcurre, su velocidad se incrementa en 10, más 10, más 10. Eso es lo que dice justamente esto que escribimos acá, que la gravedad, la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Vimos anteriormente en física, hace un rato, que las dos magnitudes físicas, peso y masa, estaban relacionadas matemáticamente mediante esta ecuación. Cuando veamos la segunda ley de Newton, ¿sí?, vamos a ver la relación que hay entre estas magnitudes físicas, cómo surgen, pero ahora lo damos por sabido, simplemente a los fines de manejar algunas magnitudes físicas. Muy bien, supongamos entonces ahora que tenemos un cuerpo que tiene una masa de 100 gramos. Masa, el concepto de masa, cantidad de materia. La masa no es peso. De 100 gramos. Y queremos saber cuál es el peso de ese cuerpo. En la Tierra, donde la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hay una ley de atracción gravitacional, también de Newton. La Tierra está trayendo el cuerpo de masa m, que el cuerpo está trayendo la Tierra de masa mt grandota. Enorme. Se atraen mutuamente, como las lunas y la Tierra, como el Sol y los planetas. La masa de la Tierra. Esa masa de 100 gramos está siendo atraída por la Tierra. Y el valor de esa fuerza, que es el peso del cuerpo, que lo vamos a indicar así, es una fuerza que hace que se mueva hacia abajo, lo llamamos peso, y es el producto de multiplicar la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Es una cuenta para traspasar de masa a peso. Entonces, cuando queremos pasar de masa a peso, lo primero que tenemos que saber es cuánto vale la aceleración de la gravedad en ese lugar. Estoy en la Luna, en la Tierra, en Saturno, ¿en dónde estoy? ¿Cuánto vale la aceleración del lugar? La aceleración de gravedad. Sí. En este caso vamos a suponer que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar para calcular el peso, 100 gramos, multiplicarlo por 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Masa por gravedad. ¿Ven? Si hago la cuenta, tengo 1000. ¿Y qué hago con las unidades? ¿Cómo manejamos las unidades?
Las multiplicamos y las dividimos como si fueran números. Lo que pasa es que matemáticamente no podemos operar. Entonces tengo gramos, lo tengo, ¿sí o no? Acá está, ¿lo ven? Metro lo tengo, ahí multiplicando. Y segundo al cuadrado lo tengo acá, dividiendo. Entonces ahí tengo el peso del cuerpo. ¿Sí? Sí, así se No, representa. no se deja así la ecuación. ¿Sí? Cuando veamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Vamos a entender de dónde sale la magnitud, la unidad de medida de la magnitud física fuerza, que es el Newton. Newton es la unidad de medida de la magnitud física fuerza, como por ejemplo, como el metro es la unidad de medida de la longitud, o el segundo la del tiempo. La fuerza es una magnitud física, y la unidad de medida estándar del sistema internacional es el Newton. Si ustedes se fijan, esto es fuerza. Yo digo que la voy a medir en Newton, es decir, que el Newton surge de multiplicar masa por aceleración, ¿sí o no? Bueno, pero ¿cuánto es? ¿Cómo llego a poner Newton ahí? Bueno, después vamos a ver más adelante. Pero primero, profe, estamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo pasamos? Ahora le voy a explicar. Justamente, si yo multiplico 1000 gramos por metro segundo al cuadrado, como lo pusimos acá, a 1000 gramos lo voy a escribir como un kilo, que es lo mismo, un kilogramo. Esos son 1000 gramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto que estoy escribiendo acá, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, es Newton. La llamamos Newton. Yo les decía recién que 2 por 3 es 6 y opero matemáticamente el 100, acá está, con el 10, para que me dé 1000. Pero con las unidades, ¿qué hago? Y las dejé. Dejé el gramo acá, el metro, el segundo cuadrado. Bueno, el gramo lo pasé a kilos. Y ahora me quedó el kilogramo, el metro y el segundo cuadrado. Y eso es un Newton. Que se indica con una N mayúscula porque es el nombre propio de Isaac Newton. O sea, ¿qué es un Newton? Es una unidad de fuerza. ¿Y de dónde surge? De multiplicar un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado. O sea, cuando yo tengo que calcular pesos, en este caso estamos calculando el peso de algo, y multiplico masa por gravedad, o masa por aceleración, fuerza, segunda ley de Newton, cada vez que yo tenga que calcular este cuerpo, que tiene un determinado peso, que no lo conozco, pero sé que tiene una determinada masa, por ejemplo, de 500 kilogramos, ¿sí? Y está en la aceleración del lugar es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, y yo quiero calcular cuál es el peso de este cuerpo. Si yo le pongo una balanza, ¿qué me va a indicar la balanza? La balanza compara masas. Vamos a hacerlo esto con un dinamómetro de fuerza. ¿Cómo hago para calcular el peso? El peso que me están pidiendo que calcule es la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad del lugar. Sigo adelante. La masa del cuerpo la conozco, 500 kilos. La aceleración del lugar me la dan, la pido. ¿Cuánto vale? Vamos a suponer 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da esta cuenta? 5.000. 500 por 100 por 10 es 5.000. ¿Y ahora qué? Esta unidad kilogramo, con esta metro y esta segundo al cuadrado acá, las tres conforman M. Juntas. El peso de ese cuerpo es 5.000 newton. Agrupamos las tres unidades en una sola que la llamamos newton. Esto lo podemos hacer siempre y cuando a la masa
la expresemos en kilogramos, ahí está la masa, y la aceleración la expresemos en metros sobre segundo al cuadrado. Acá quise poner que la masa está bien, que la masa está en kilogramos y acá quise poner, esto es la aceleración. gramos habría que pasar a kilogramos. Cualquier dato que te den a vos que no esté en gramos, lo pasás a kilogramos, si está en gramos, por ejemplo, ¿sí? Y si está la aceleración en otra unidad que no sea metros sobre segundo al cuadrado, la pasamos, esto es aceleración, la pasamos a metros sobre segundo al cuadrado. Eso no lo vamos a hacer nosotros en este curso. Pero lo que quiero que vean es cómo calculamos un peso, conociendo la masa de un cuerpo. Para calcular, repito, el peso correspondiente a un cuerpo de masa, en este caso 500 kilogramos, tenemos que tener como dato la aceleración del lugar. En este ejercicio pusimos que era 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora, para calcular el peso del cuerpo, multiplicamos la masa del cuerpo, que la conocemos, ahí está, por la aceleración de la gravedad, que la conocemos porque me dan el dato 10. Si usamos las unidades correctas, kilogramo para la masa y metros sobre segundo cuadrado para la aceleración de la gravedad, puedo expresar el resultado en newton. 10 o 500 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, 500 por 10 es 5000. ¿Qué cosa? Newtons. Porque expresé la masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, con esto concluimos esta clase.